Han pasado noches en la intemperie, repuso ásperamente Trinidad Pineda Chino. He amanecido empapado por el rocío de la madrugada, me ha costado mucho ponerme de pie y creí que jamás lo lograría de tan entumecido. He aguantado días sin comer, cuando me ha ido bien, dormí en sótanos o en carros de ferrocarril. Tuve hambre y frío, sentí que ningún fuego, ningún abrazo me calentaría. Pero en medio de mi pobreza, sé que si un solo hombre lucha y no se deja morir, la vida vale la pena. Este es un párrafo de la novela El tren pasa primero de Elena Poniatowska, que ganó el premio Rómulo Gallegos en el 2007. Esta novela refleja la lucha de Trinidad Pineda Chínez, quien es el nombre novelado de Demetrio Vallejo Martínez, que fue un dirigente sindical que hizo su aparición pública en 1968 en el sindicato ferrocarrilero. Esta novela refleja la lucha sindical y los entresijos pues, de las luchas sindicales, sobre todo de los sindicalistas honestos contra los sindicalistas comprados por el gobierno. En ese momento los sindicatos ferrocarrileros estaban predominados por lo que se llamaban los sindicalistas charros, que eran simplemente sindicalistas que no peleaban por las reivindicaciones obreras, sino que, como solía decir el presidente de la República de la época, la clase obrera nos hace los mandados. Y la clase obrera hacía los mandados porque los charros, o los sindicalistas charros, eran simplemente sindicalistas que se habían pasado al oficialismo y que simplemente no les interesaba defender los derechos de los trabajadores, sino llegar a escalar políticamente. Y de hecho, en el ascenso social que iban logrando a través de, digamos, de su pertenencia sindical, iban distanciándose de los agremiados y terminaba por defender siempre a las instituciones. Bueno, con los argumentos que hasta hoy en día se usan. Primero hay que crear riqueza para poder repartirla, es mejor obtener algo que no tener nada, este no es el momento para oponernos de manera radical, no podemos hacer una huelga en este momento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese mundo de la lucha sindical y de las zancadillas y es lo que refleja la novela El tren pasa primero. En el trasfondo de la gran importancia que tienen los sindicatos ferrocarrileros como digamos, el paradigma de las luchas obreras y también la gran importancia que tuvo y tiene el ferrocarril, no solamente en México, sino en todos los países en los que hay ferrocarriles, porque los ferrocarriles transportan las mercancías, transportan las riquezas, transportan las personas, es decir, un país se hace como tal y se unen las regiones precisamente porque tienen ferrocarril. La lucha sindical ferrocarrilera es una lucha importantísima. Y cuando triunfa esa lucha, se siente, o el pueblo lo siente, como que se logra la justicia social. Finalmente se logra la justicia social. Ella plantea el triunfo justamente de Trinidad como un gran triunfo en el que todos y todas se sienten identificados. Y así dice Elena Poniatowska. Cuando entró a Veracruz, los silbatos de las locomotoras se unieron a las sirenas de los barcos, y aunque el riel no tuviera que ver con el mar, una muchedumbre feliz sustituía a la otra. La felicidad se ponía en marcha.
la felicidad del pueblo, ¿no? La felicidad del que logra finalmente hacer valer sus derechos. Trinidad Pineda Chiñas, que es el nombre novelado de Demetrio Vallejo García, fue el que dirigió la primera y gran huelga de ferrocarrileros en México en 1959. Fue mitad héroe y mitad humano. Nos remite a las diferentes luchas sostenidas por el colectivo obrero ferroviario mexicano y para combatir la explotación que el propio gobierno, que en ese momento era todavía un gobierno revolucionario, cometía con los obreros, y sobre todo para oponerse a los abusos y la corrupción de los sindicalistas charros. Los obreros de los rieles habían colocado el nombre de sindicalistas charros a los que se corrompían, porque el primer sindicalista que se corrompió fue un sindicalista que le gustaban mucho los charros. Entonces, con esa chispa que tiene siempre el mundo popular, los trabajadores de los rieles decían, cuando un sindicalista se corrompía, decían que le cogió el charrazo, ¿no es cierto? O que le dio el charrazo. Paralelamente a esto, se relata también la vida de las mujeres que acompañaron a Trinidad. Que la vida de las mujeres revolucionarias es una vida de sometimiento, como es la vida del sindicalismo patriarcal, porque en el fondo es un sindicalismo que lucha por la igualdad, que lucha por los derechos de los trabajadores, pero no por los derechos de las mujeres. En las reuniones, Trinidad afirmaba que las mujeres eran más que fábricas de hijos y que tenían un potencial de combate desaprovechado, pero justamente de lo que se trataba es de utilizar su potencial de combate, no de darles más derechos. Durante la novela son 3 las mujeres que acompañan a Trinidad. Sara, que es la esposa y la madre de 7 hijos, refleja la historia de una militante comunista y maestra modelo que, al decir de la autora de Elena Poniatowska, tenía alas por dentro antes del matrimonio. Pero el matrimonio le cortó las alas y la sometió al destino de esposa, que es el destino de estar siempre disponible sexualmente, no denunciar de ninguna manera, ni oponerse de ninguna manera al abuso cotidiano de su marido, que tenía estatura de prócer, como iba una mujer que correspondía acompañarlo y no oponerse, que hacía la revolución colocándole a sus hijos el nombre de las figuras máximas del comunismo internacional, pero que no le importaba, digamos, los sacrificios que hiciera su mujer. Ella llevaba una vida de doble trabajo, porque trabajaba en la casa, cuidaba a los 7 hijos, cumplía con sus deberes sexuales, pero debía también trabajar muchísimo en la calle para mantener a un marido que no recibía jornal, justamente porque era un sindicalista, y porque era un sindicalista honesto. Luego de que ella se separa, Trinidad pasa un periodo larguísimo de 11 años en la cárcel, y allí consigue un amante, que es la que aparece en la segunda parte de la novela. Ella pasa a ser entonces quien la cuida, quien lo cuida a Trinidad, pero para eso desiste de cuidarse a sí misma. ¿No es cierto? Mientras que ella es una mujer alegre, que se pinta, que tiene las uñas pintadas, que parece que es muy coqueta y demás,
desiste de cuidarse todo eso para cuidar a Simón Trinidad. Y la tercera figura femenina que lo acompaña es Bárbara, una sobrina que lo hace todo para librarse del dominio patriarcal. Es como el doble de Trinidad, pero es también su revés. Lleva el pelo corto, grita, manda, pero sin embargo obedece a Trinidad. Y bueno, todo esto en ese gran útero materno que significa el ferrocarril, o que es el ferrocarril, donde la vida gira en torno a los fieles, donde la vida familiar gira en torno a los fieles, y donde los seres humanos que viven en ese mundo se sienten protegidos, ¿no es cierto? El tren es casi como el útero materno. No quiero terminar esta reseña y este libro tan interesante sin contar el gran impacto que tiene este libro, sobre todo para los trabajadores. En uno de estos días de pandemia, cuando nos encontramos algunas personas en la sede de CELAR, uno de los trabajadores me comentó de una manera muy conmovedora que estaba leyendo el Tren Pasa Primero cuando se formó el sindicato al que él pertenece. Y eso le enseñó muchísimo de cómo son los sindicatos y cómo se produce la lucha sindical. Entonces, bueno, el Tren Pasa Primero no solamente es una gran novela, escrita por una gran y prolífica escritora, y que además ganadora del premio Rómulo Gallegos, sino también una novela pedagógica, una novela que enseña, una novela que ilumina, una novela que nos permite entender más cómo se produce